Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a revisar el simulador para auditor líder en ISO 27001 que ofrece la casa certificadora CertJoin. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda, soy certificado en ISO 27001 como implementador, como auditor líder y como líder, auditor líder, auditor interno, ISO 27001 de CertJoin. Muy bien, entonces en esta oportunidad vamos a revisar el auditor líder ISO 27001, el simulador, ¿no? Con sus preguntas y con sus respuestas. Bien, entramos con nuestras credenciales, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? Número de preguntas, 40, que hay que resolverlos en un tiempo promedio de 1 hora, y tenemos que aprobar el 65% de las 40 preguntas para poder obtener el certificado, ¿no? Entonces simplemente le damos clic aquí en Simulator, ¿no? Sí, ¿no? Simulador, ¿no? Bien, entonces acá también nos vuelve a recalcar, ¿no? La misma información, nos dan 1 hora. Yo ya he practicado, obviamente, ¿no? Para poder certificarme, ¿no? De menos a más, ¿no? En la primera vez saqué 72%, después saqué 86% y después saqué 95%, ¿no? Y así, ¿no? Pudo haber practicado más y sacar hasta un 100%, ¿no? Ojo que las preguntas no se repiten, siempre son algunas, bueno, algunas preguntas se repiten, pero otras preguntas son nuevas, ¿no? La base de datos que ofrece SertJoin es una base de datos de más de 1000 preguntas y por cada quiz, ¿no? O simulador de preguntas y respuestas, ¿no? Eh, están mezcladas, ¿no? Pero son generalmente nuevas preguntas y algunas sí se repiten, ¿no? Entonces, vamos por ejemplo, entrar aquí a una de ellas, al mostrar tu puntaje, y vamos a darle en revisión, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, en el cuadrito de la parte derecha, ¿no? Navegación por el cuestionario, ¿no? Vemos tres colores, ¿no? O sea, yo ya he respondido las preguntas, ¿no? Las que están en verde son las correctas, las que están en rojo son las erróneas y las que están en amarillo es una respuesta a medias. Por ejemplo, vamos a revisar aquí, la primera pregunta dice, elija 2 propósitos de la revisión de la auditoría, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos 2 propósitos? ¿Por qué se hace una revisión de una auditoría en una empresa, ¿no? Lleva un consultor y justamente quiere revisar, ¿no? Entonces, nos dan varias alternativas. Una es A, necesidad de recursos especiales; B, solicitar la acción correctiva; C, preparar y entregar el informe final de auditoría; D, proporcionar un breve resumen de cómo se llevará a cabo las actividades de auditoría y oportunidades para la mejora. Entonces, cuando va un auditor, el auditor quiere ver, generalmente, quiere identificar cuáles son esas oportunidades de mejora que han habido en una organización. Después, el auditor va a solicitar las acciones correctivas de, de, de las evidencias en la cual, por ejemplo, o sea, el auditor anterior detectó una incidencia, algo que no estaba bien hecho, ¿no? ¿No? Y lo evidenció, obviamente mediante un correo, un documento físico. Entonces, y recomendó en su informe eh, realizar una acción correctiva, ¿no? Entonces, esa acción correctiva, generalmente quién lo hace? Lo hace la misma organización, ¿no? Hay un comité ahí, la organización crea un comité de quienes van a revisar todas las recomendaciones del auditor anterior y ellos analizan y evalúan, ¿no? Y ejecutan la acción correctiva. Entonces, el nuevo auditor tiene que verificar realmente si se han realizado las acciones correctivas, ¿no? Si ya se han subsanado. Lo otro que revisa el nuevo auditor es justamente identificar si han habido oportunidades de mejora, ¿no? Durante ese lapso de tiempo, desde el anterior auditor hasta donde viene el nuevo auditor a hacer la revisión de toda la documentación, ¿no? Obviamente relacionado a la ISO 27001, ¿no? Bien, la otra pregunta es,
Cada no conformidad, por ejemplo, ¿no? Justamente esos son las no conformidades, ¿no? Lo que detecta el anterior o lo que detecta todo auditor. Detecta conformidades y detecta no conformidades. Y todas esas no conformidades tienen que estar evidenciadas, obviamente, ¿no? Entonces, cada no conformidad debe tener un reporte separado y el reporte debe contener, como mínimo, dice, claro, no debe tener un reporte, una evidencia, un documento que indique que es una no conformidad justificable y impacta, obviamente, en la organización, ¿no? Está asociado con un riesgo alto. Entonces, tiene que tener como un reporte, un documento que respalda que es una no conformidad. Entonces, ¿qué es lo que debe haber en ese reporte? Son varias alternativas. La A dice descripción del daño inmediato y total con respecto a la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la seguridad de la información. B dice descripción de la falla puntual en un proceso, procedimiento, control, metodología o criterio. C, descripción completa y precisa de lo observado. Esa palabra es muy importante, observado. Un auditor, para poder determinar una no conformidad, tiene que observar. O sea, esa es una de las cualidades de un auditor, que tiene que ser un buen observador. ¿Ya? Esa es una de las cualidades. Entonces, por ahí la respuesta se está orientando. La D dice descripción de la falla total y una visión general del hallazgo. Entonces, la respuesta correcta es la C, ¿no? ¿No? Aunque acá dice que son la respuesta correcta es la C y la E, porque dice elija dos opciones, ¿no? Una visión general del hallazgo, o sea, tiene que observar, visión también viene con observación, una visión general de lo que ha hallado, y también no solamente queda en una visión, ¿no? Sino que tiene que ir un poco más allá. Tiene que haber una descripción detallada y justificada de lo que se ha observado o de lo que, el auditor ha visualizado, ¿no? Entonces, esas son las dos respuestas, la descripción completa y precisa de lo observado y la visión general del hallazgo. La otra pregunta es, elija dos acciones que son necesarias para ejecutar la auditoría, ¿no? ¿Por qué se tiene que ejecutar una auditoría? Entonces, hay varias alternativas. Uno es, la A dice auditoría abierta y amigable, resultará en un acuerdo de que el problema existe. Represente el equipo auditor ante la dirección, verifique si la no conformidad es o no puntual, dirija las actividades de seguimiento, verifique si la no conformidad es o no puntual, dirija las actividades de seguimiento, prepare y entregue el informe final de auditoría. Entonces, acá nos estaban preguntando por qué es necesario ejecutar una auditoría. Entonces, primero tengo que verificar si la no conformidad es o no puntual, ¿no? O sea, si es válida o no es válida, ¿no? Y la otra es una auditoría abierta y amigable resultará en un acuerdo de que el problema existe, ¿no? O sea, esa es una condición, son dos condiciones necesarias para ejecutar una auditoría, ¿no? La auditoría tiene que ser una auditoría abierta con apoyo de la alta gerencia y tiene que haber bastante influencia de la organización, ¿no? Para que pueda haber una muy buena auditoría, ¿no? Y tiene que ser amigable y resultará en un acuerdo en que el problema existe. Y lo otro es verificable si la no conformidad es o no puntual. Entonces, esas son las dos acciones que son necesarias para ejecutar una auditoría. Los otros no, ¿no? Son actividades, ¿no? Entonces dice, justamente acá dice, ¿no? La respuesta correcta son auditoría abierta, ¿no? Tiene que haber una auditoría abierta y amigable y porque eso va a resultar en un acuerdo de que el problema existe, ¿no? Y verifique si la no conformidad es o no puntual. La número 4 dice, en la preparación de actividades para la auditoría in sitio, o sea, en el lugar mismo, ¿no? El auditor va y hace la auditoría, es necesario, dice. Entonces hay varias alternativas, ¿no? A, determinación de la viabilidad de la auditoría, indicadores de gestión de seguridad, informe de revisión por la alta dirección del SGSI, selección del equipo auditor y auditores expertos. La pregunta dice, en la preparación de actividades para la auditoría en sitio, es necesario, o sea, un plan de auditoría o una auditoría en sitio y está compuesto de una serie de actividades, ¿no? Para poder hacer una auditoría. Pero ¿qué es necesario? Primero, seleccionar al equipo auditor. Seleccionar al auditor primero, el auditor principal, y también cuáles son esos auditores expertos o auditores expertos técnicos, ¿no? Que van a ser de apoyo al auditor principal.
Esa es una de las respuestas y la otra es determinación de la viabilidad de la auditoría. ¿No? Que sea viable una auditoría, porque si no es viable una auditoría, entonces no tiene sentido continuar con las actividades de la auditoría en sitio. Entonces la respuesta es la A y la D, ¿no? Determinación de la viabilidad de la auditoría y después selección del equipo auditor. Los otros no son respuestas. Indicadores de gestión de seguridad, ¿no? Informes de revisión son informes, reportes, métricas que se necesitan dentro de la auditoría. Después, en la 5 dice, ¿qué es un hallazgo de auditoría? A ver, hay varias alternativas. Uno es resultado de la implementación de la evidencia recopilada frente al criterio de la auditoría, resultado del análisis de la evidencia recopilada frente a los criterios de auditoría, resultado de la evaluación de la evidencia recopilada frente a los criterios de auditoría, o resultado del diseño de la evidencia recopilada frente a los criterios de auditoría. Aquí la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque dice, es el resultado de la evaluación. Ese es muy importante. No es el resultado de un análisis, ni de un diseño, ni de una implementación. El auditor, cuando va justamente a auditar, tiene que evaluar la evidencia recopilada, ¿no? Entonces, él hace un matching o una comparación, digamos así, ¿no? ¿Qué, qué compara o qué evalúa la evidencia que ha recopilado, toda esa información, frente a los criterios de la auditoría, ¿no? Ese es un hallazgo de auditoría. Ese es el resultado, porque puede ser un hallazgo, puede ser una conformidad, puede ser una no conformidad. Entonces son los resultados de la evaluación de la evidencia recopilada frente a los criterios de la auditoría. La 6 dice, para el análisis de la documentación, algunos procedimientos documentados requeridos son informe de revisión para la alta dirección, revisión de documentación para el ente certificador, indicadores de gestión de seguridad, documento de trabajo para el ente certificador, visita de preauditoría para el ente certificador. Siempre hay una preauditoría. ¿Ya? Antes de que venga el auditor, siempre va a haber una preauditoría, antes, ¿no? Que lo solicite la misma organización o el mismo cliente, ¿no? Entonces, para el análisis de la documentación, dice, algunos procedimientos documentados requeridos son. En la respuesta tenemos el informe de revisión de la alta dirección. Y también tenemos indicadores de gestión de seguridad. Entonces, tanto el informe de revisión de la alta gerencia, ¿no? O sea, el informe que la alta gerencia ha revisado, también todo lo indicado por el auditor, obviamente, ha revisado los informes, ¿no? Ha revisado. La alta dirección también hace un informe de revisión, ¿no? De los hallazgos, de las evidencias, de las conformidades, de las no conformidades. Ya tiene su mismo informe. Y eso va a servir de mucho para poder hacer un análisis de la documentación, ¿no? Y después, la otra respuesta es indicadores de gestión de seguridad, ¿no? Hay diferentes, la gestión de seguridad tiene una serie de indicadores, una serie de métricas, y eso va a servir mucho también para analizar la documentación, ¿ya? Después, el número 7 dice, ayuda valiosa para la auditoría y se utiliza como documento de trabajo y registro es, eso siempre va a ser la lista de verificación. Esa es una herramienta del auditor, ¿ya? Para verificar el cumplimiento de todo lo que está auditando, ¿no? Entonces, es una ayuda valiosa, la lista de verificación es una herramienta para el auditor. Le va a ayudar, ¿no? al auditor, ¿no? Justamente en la verificación de lo que encuentra, ¿no? Es una ayuda valiosa para la auditoría y se utiliza como documento de trabajo y registro. Es la lista de verificación. El número 8, en la preparación de actividades para la auditoría en sitio es necesario, dice, preparación de documentos de trabajo, indicadores de gestión de seguridad, programas y planes de auditorías internas, asignación de tareas al equipo auditor, informe de revisión de la alta dirección. Entonces, esta pregunta dice, en la preparación de actividades para la auditoría en sitio, que es necesario la asignación de tareas al equipo auditor. Hay que asignar las tareas. O sea, ¿cuáles son las actividades previas, ¿no? Antes de continuar con los niveles, asignar las tareas al equipo auditor y seleccionar el auditor y el equipo auditor y también asignar las tareas y preparación de los documentos de trabajo. Entonces, eso debe estar listo para poder continuar con la auditoría en sitio.
La 9 dice, el informe de auditoría no debe incluir individuación de la organización, de los procesos, auditor, individuación del cliente de auditoría, objetivo de fase de posición del interior. No, sí debe haber. Un informe de auditoría debe tener todo, inclusive tener la firma del auditor, sus recomendaciones del auditor y todo lo que ha encontrado, todas las mejoras que debe de haber de parte de la organización, ¿no? Y todas las no conformidades, ¿no? Pero el informe de auditoría no debe incluir individualización, no, sí debe incluir qué organización ha auditado, qué proceso ha auditado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría que ha realizado? ¿Cuál es el alcance? Tiene que haber una focalización. No va a auditar toda la organización, no tiene que indicar cuál es el foco, ¿no? O cuál es el alcance de la auditoría que ha realizado, ¿no? Puede ser para un proceso, o muchos procesos, o un área, en fin. Exclusiones del itinerario también, o sea, qué es lo que no ha podido o no está auditando. Identificación del equipo auditor también tiene que estar ahí. Quienes han auditado es muy importante porque la organización lo puede solicitar, por ejemplo, en cualquier momento una reunión con el auditor y lo tiene que llamar. Los datos del auditor están ahí, sus datos principales, ¿no? Para llamarlo en cualquier momento y hacer una revisión o una reunión de coordinación, en fin, para afinar temas relacionados a informe de auditoría, ¿no? Los hallazgos y de la auditoría también tienen que estar ahí, ¿no? Cuáles son esos hallazgos que ha encontrado, cuál es realmente cómo ha encontrado esos hallazgos, ¿no? En fin, entonces eso es eh, verdadero, ¿no? Dígase fácil, en fin. El número 10 dice, algunas de las actividades a tener en cuenta en la reunión de cierre son agradecimientos, confirmar el alcance del SGCI, resumen del alcance de la auditoría, preguntas y discusiones al final, presentación de las no conformidades para el equipo, aplicación de seguimiento para el. Sí, eso es verdad, porque cuando ya hay una reunión de cierre, obviamente es agradecer, ¿no? Darle la oportunidad de haber hecho una auditoría, quiero lo resaltante que ha encontrado al hacer una auditoría, ¿no? Que de nuevo ha encontrado, eso es muy importante porque hay empresas que compran software, compran hardware, entonces todo eso también tiene que ser producto de una auditoría, ¿no? O han aparecido nuevos virus, también el auditor está ahí, está pendiente, ¿no? De todo lo nuevo, todo lo que impacta en la seguridad de la información de una organización. Entonces, tiene que haber agradecimiento, tiene que confirmar el alcance, ¿no? Resumen del alcance de la auditoría, preguntas también y discusiones al final también, ¿no? Si hay alguna pregunta con respecto al informe de auditoría, hay algunas dudas, algún comentario de parte de toda la organización, como se reúne en un comité, ¿no? Y se hacen todas las preguntas, se absuelven todas las preguntas, ¿no? Y de esa manera hay más transparencia de parte del equipo auditor, ¿no? Del auditoría y del equipo auditor. Discusiones al final en cuanto al proceso, las evidencias, ¿no? Si le parece bien, no le parece mal, ¿no? La justificación, presentación de las no conformidades por el equipo también. Las no conformidades no pueden ser muchas, ¿ya? Porque tienen que ser bien sustentadas, ¿no? Obviamente la organización o de parte de la organización o el gerente de sistema, digamos así, de parte de la organización, tiene que estar conforme con esas no conformidades, ¿no? Entonces, es por eso que el auditor tiene que sustentar muy bien esas no conformidades, ¿ya? El auditor, obviamente, con el apoyo del equipo de auditores. Explicación del seguimiento por el auditor líder, ¿no? Y eso es verdad. Entonces, en la número 11 dice, elija 3 hallazgos de incumplimiento más comunes. A, definición de la metodología de análisis de riesgo. Es un incumplimiento, sí, porque eso impacta bastante. Si no hay una metodología de análisis de riesgo, entonces no se van a identificar los riesgos prioritarios, los riesgos que impactan tanto en el negocio, por ejemplo. Entonces, se necesita una metodología de análisis de riesgo. Hay que identificar cuáles son esos riesgos prioritarios, ¿no? Hay que identificar dónde están esos riesgos, hay que mitigar esos riesgos, ¿no? Cuáles son esos procedimientos de mitigación, las técnicas de mitigación, ¿no? ¿Quién se va a encargar de mitigar esos riesgos? O sea, tiene que haber necesariamente una metodología de análisis de riesgo, ¿no? Y justamente si no hay una definición, eso se convierte en un incumplimiento. Si está incompleta esa metodología o no está aprobada por la organización, ¿no? Entonces se convierte en un incumplimiento
más común que hay en una organización. El auditor detecta eso y lo ve como un incumplimiento. El otro es procesos sin medición ni sin seguimiento. Son procesos que no tienen métricas, no están estandarizados, ¿no? Están incompletos, sin actividades que no generan valor al negocio, no hay informes que respaldan que este proceso está bien hecho, ¿no? Conversa con los otros procesos, no tiene métricas, y nadie le ha dado un seguimiento en cuanto, por ejemplo, a la eficiencia del proceso, ¿no? Entonces, el auditor, si selecciona un proceso sin métricas, sin seguimiento, sin documentación que lo respalda, sin apoyo de la gerencia, o sea, no hay ninguna información que respalde ese proceso, entonces ese es un incumplimiento. Y eso va a afectar bastante al trabajo del auditor, ¿no? Si no hay una metodología de análisis de riesgo y si no hay procesos documentados, estandarizados. La número 12 dice: para la preparación de la auditoría en sitio, los documentos de trabajo pueden incluir procedimientos de auditoría, dice, ¿no? Lista de verificación, plan de demuestreo. Esta acción se conoce con el nombre de... Esos son justamente los documentos de trabajo o las herramientas que son necesarias para el auditor, justamente, ¿no? Son sus documentos de trabajo, sus herramientas para desempeñar su buena labor de auditor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la lista de verificación, los planes de muestreo, ¿no? Los procedimientos de auditoría? La número 13 dice: elija dos acciones que son necesarias para ejecutar la auditoría. Entonces, una de las respuestas es: busque evidencia observando lo que ocurre y revisando registros. Siempre hay que buscar evidencia. Lo puedo buscar a través de los correos electrónicos. Obviamente, siempre me tienen que dar autorización. O sea, uno como editor solicita la transferencia y la transferencia imprime los correos, la cual el auditor está solicitando, ¿no? Si hay alguna evidencia con respecto a lo que ha observado el auditor, ¿no? Y tiene que estar aprobado, obviamente, su correo de parte de la organización, ¿no? Busque evidencia observando lo que ocurre y revisando el registro. Otra evidencia puede ser también lo físico, ¿no? Los libros contables, los mismos procedimientos que han hecho, o los informes que han hecho los otros auditores internos, ¿no? De tecnología. Ahí, cualquier tipo de información clínica, ahí también esa es parte de la evidencia, ¿no? Entonces, eso es. Busca evidencia observando lo que ocurre y revisando registros. La observación puede ser a través de correos electrónicos, puede ser a través de documentos físicos, en fin. Y haga un muestreo de actividades, no se centre en una, dice. O sea, van a haber varias actividades cuando uno ejecuta una auditoría. No centrarse en una. O sea, si uno se centra en una, entonces le va a faltar tiempo para poder desempeñar las nuevas actividades dentro del programa de auditoría. Entonces tiene que estar equilibrado, ¿no? Es por eso que el auditor va y hace un plan de proyecto, ¿no? Para hacer una auditoría. Hay hitos, hay tiempos, hay entregables, entonces todo eso lo ejecuta el auditor con su equipo de auditores, ¿no? Técnicos. La 14 dice: cada no conformidad debe tener un reporte separado y el reporte debe contener como mínimo, dice, la referencia a la cláusula del estándar. Ese es muy importante, el documento de la organización. Cuando se le pone una referencia a la cláusula del estándar, o sea, estoy indicando la referencia a la norma ISO 27001, entonces eso le da más vericidad a la no conformidad. Estoy asociando lo que he observado, ¿no? El documento físico, o sea, hago un cruce con la norma ISO 27001. Y eso le da le da más seguridad al auditor, pero le da más evidenciable, que se convierte en una no conformidad. Y los otros son ejemplos de la evidencia del auditor, ¿no? Todo lo que evidencia el auditor, cualquier ejemplo que evidencie el auditor. La 15 dice: elija dos acciones que son necesarias para ejecutar la auditoría. Uno es: escriba y conforme más adelante si es procedente. O sea, hay que verificar si es procedente esa acción, ¿no? O sea, elija dos acciones que son necesarias para ejecutar la auditoría.
Escribe y confirme más adelante si es procedente. No dé la impresión de que no cree, dice. O sea, cualquier evidencia que yo encuentro, ¿no? Yo lo voy escribiendo, ¿no? Hago un informe, voy escribiendo y también tengo que confirmar lo que estoy escribiendo. Tiene que haber un respaldo. Y después escriba los detalles, procedimientos, registros, órdenes, ¿no? Todo lo que va a ser, todo el detalle que le acompaña, todo lo que yo quiero evidenciar. La 16 dice, elija dos actividades necesarias para la planeación de la auditoría. Elija dos actividades necesarias para la planeación de la auditoría. Entonces la respuesta es gestión del programa de auditoría. Tiene que haber necesariamente y una preparación de las actividades de la auditoría in situ. Necesariamente tiene que haber gestión del programa de auditoría y preparación de las actividades de la auditoría in situ. ¿No? La número 17. Para el análisis de la documentación, algunos procedimientos documentados requeridos son, dice. ¿No? Acá justamente hay la 17 justamente debe estar en amarillo, porque hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta. ¿No? Ahí no es un punto, sino es medio punto. Por eso dice, your answer is parcialmente correcto. ¿No? Así es, no solamente una respuesta correcta. Entonces, para el análisis de la documentación, algunos procedimientos documentados requeridos son documentos de trabajo por el ente certificador, ¿no? Necesito tener un checklist, ¿no? Todo eso. Y también indicadores de gestión de seguridad. Bueno, esos son... Es una pregunta similar a la anterior, ¿no? Que parece que ya se respondió. Sino que también puede venir así en el examen, ¿no? Para verificar si realmente uno sabe o no. O sea, puede venir dos preguntas idénticas, pero están en diferente orden, ¿no? Y las dos tienen que ser respondidas correctamente, ¿no? Tienen que tener la misma respuesta, ¿no? Eso verifica si realmente el alumno ha estudiado a conciencia, ¿no? O no ha estudiado a conciencia. La 18, el propósito de la lista de verificación es asegurar que se cumplan los objetivos y el alcance de la auditoría y que se concluya la tarea de la misma. Dice, que se cumplan los objetivos y el alcance de la misma. Sí, esa es la lista de verificación, es una herramienta para el auditor. Que justamente su objetivo es verificar que se cumplan los objetivos y el alcance de la auditoría. Y que se concluya la tarea de la misma. La 19 dice, elija dos propósitos de la reunión de apertura, dice. ¿No? Uno es, por ejemplo, dice, seleccione uno o más de uno. Actividades de seguimiento directo, proporcionar un breve resumen de cómo se llevaron a cabo las actividades de auditoría, eso es muy importante. Y lo otro es necesidad de recursos especiales. ¿No? Para una reunión de apertura o una reunión de inicio, se necesita recursos especiales. Y también se necesita un breve resumen de cómo se van a llevar a cabo las actividades de auditoría. Una reunión de apertura es una reunión de inicio para ver con qué recursos voy a contar, ¿no? Y qué necesito y cómo voy a llevar a cabo mis actividades de auditoría. Y por último tenemos la número 20, dice, los hallazgos de auditoría también se pueden catalogar como observaciones u oportunidades de mejora, sí. El auditor lo ve eso como una oportunidad para mejorar, ¿no? Encontré un hallazgo de auditoría, por ejemplo, que falta un procedimiento, no hay una metodología de análisis de riesgo, en fin. Entonces, es un hallazgo de auditoría, ¿no? Y hay que mejorar, es una oportunidad de mejora. Listo, entonces, en el siguiente vídeo vamos a analizar las otras 20 preguntas del simulador. Bien, los que desean certificarse, no como auditor líder, me escriben un correo al 993, a amador.izarra@gmail.com o me escriben un WhatsApp al 993-261-682. Servien ofrece 3 certificaciones, la de implementador en ISO 27001, en auditor interno ISO 27001 y auditor líder en ISO 27001. ¿No? Cada uno tiene sus materiales y sus simuladores. Aparte yo les proporciono también un caso práctico, les proporciono más simuladores,
¿no? Para que el alumno pueda enriquecer más sus conocimientos. Bien, entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Amador Alejandro Pizarro Foroglio. Un servidor. Muchísimas gracias.